Vamos a arrancar este año pensando en nuestra salud, planificando nuestra salud, porque tenemos la costumbre de planificar muchas cosas en nuestra vida, pero tal vez la prevención no está en nuestros primeros puestos del ranking de prioridades a la hora de planificar nuestro año. Sin embargo, sabemos que la salud sí es una prioridad. Si no tenemos salud, básicamente no tenemos nada. Así que hoy vamos a empezar a revisar cuáles son esos pasos que debemos seguir en términos de nuestra salud acorde a la edad que tenemos, al lugar donde vivimos, a los hábitos que nos otorga nuestro sistema o el lugar en donde nos encontramos. Y para eso vamos a conversar con el doctor Jerónimo Casanelo. Él es doctor en medicina y cirugía, es especialista en medicina interna, en medicina crítica y terapia intensiva y magíster en gerencia hospitalaria. Bienvenido. El público de tu programa, Clarita, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Bueno, arrancábamos entonces con esta introducción porque la idea de la prevención es clave. Salud, principalmente, si algo podemos tener en nuestro control como pacientes es la prevención. Ya el tratamiento y lo posterior no tanto. Pero, ¿qué tendríamos que empezar a revisar para planificar nuestro 2024 acorde, por ejemplo, a las diferentes edades que tenemos? ¿Cómo nosotros podemos empezar a revisar especialistas o mirar nuestro cuerpo y saber por dónde comenzar? Bien, precisamente el acudir de un médico, en este caso lo que antes se llamaba el médico de cabecera, o un médico general o un médico por último especialista en medicina interna para los adultos, un pediatra para obviamente los niños, es importante porque parte de la prevención inicia en realidad con una buena historia clínica en la cual se evalúan, para empezar, los antecedentes familiares de cada persona, luego los antecedentes personales obviamente que tengan. Por ejemplo, si en tu familia tienes cáncer, hay personas que han habido con cáncer o han fallecido con cáncer, tú obviamente tienes un riesgo un poco mayor al de la población habitual. Y evidentemente eso requerirá de que, por ejemplo, en el caso de hombres y de mujeres, por lo general a partir de los 50 años tendrán que chequearse por la posibilidad tal vez de un cáncer de colon o inclusive un cáncer de estómago mediante no solo el examen físico, sino también con exámenes como el sangre oculta en heces, en un test, y en algunos casos, evidentemente, ya cada 5 o 10 años realizarse colonoscopías. También es importante conocer, como decían, los antecedentes, porque lo mismo sirve para enfermedades como diabetes mellitus, como hipertensión arterial, como hipotiroidismo. O sea, esos antecedentes van marcados ya desde la herencia que cada uno recibe. Así que ahí sí, independiente de la edad y el sexo, es necesario obviamente el llegar a establecer estos riesgos para tomar las medidas adecuadas y empezar a tiempo. A nivel de, tú decías algo de exposición o de dónde viven, no hay que dejar pasar obviamente el riesgo que tienen las personas, por ejemplo, que están expuestos sobre todo mucho tiempo al sol, sobre todo personas con piel más clara, que puede ser tanto por hobbies, salir a trotar, por ejemplo, con una luz solar muy fuerte, o sencillamente por situaciones laborales, que trabajas al aire libre. Evidentemente, más aún también si hay antecedentes en tu familia o ya incluso antecedentes personales de cáncer de piel, tienes que chequearte a tiempo también para eso, ¿no? El hacer deporte, el jugar tenis, por decir algo, jugar fútbol o vóley, el exponerte al sol fuerte también son factores de riesgo que vas agregando. En la mujer, si en algún momento me tienes que interrumpir, me interrumpes porque si no voy a ir hablando. Por obviamente. supuesto. En las mujeres, por ejemplo, el Papa Nicolau es importantísimo realizarlo, sobre todo las guías lo mandan más que nada a partir de los 25 años hasta los 65 años, como prevención cada 3 años por lo menos para prevención de cáncer de cuello uterino. La mamografía, obviamente esto está enfocado en la mujer principalmente, aunque existe el cáncer de mama en hombres, pero la mamografía se lo detecta o se lo trata de detectar de manera temprana a partir de los 50 años, en algunas mujeres ya a partir de los 40, obviamente están indicadas la mayoría de las guías. Antes de los 40 años no es recomendado en realidad la mamografía, pero no es solo la realización del examen con mamografía como tal, sino obviamente el examen propio que se hace en la mujer cada mes debería hacérselo, y un examen anual que debería realizarlo el ginecólogo o la ginecóloga que la atienda, y complementar muy probablemente con una ecografía también de mama.
En próstata, en cambio, en hombres, obviamente, a partir así mismo de los 40 años, comenzar a chequear el antígeno prostático en sangre y probablemente a partir de los 50 ya el tacto rectal o si hay antecedentes así mismo familiares, ¿no? Hay que tener en cuenta, por eso decía, la historia clínica es fundamental para poder determinar los riesgos de cada uno de las personas que vayan donde el médico. La evaluación completa, y yo te diría, no solo por lo que tú decías, prevenir este tipo de enfermedades más graves que son cáncer, sino que van como todos, ¿no? Antecedentes de hipertensión en la familia, bueno, a partir de los 25 años, 35 años, 45 años aparecen los hipertensos esenciales y los que no se conoce realmente todavía una causa, hay algunas teorías. Pero suelen ser aquellos que tienen hipertensión en la familia, o sea, que dicen, de joven no eras hipertenso, vas a comenzar a hacerlo después, entonces tendrás que obviamente monitorizar a tiempo. Y tú hablabas de prevención en ellos, claro, si en tu familia hay antecedentes, la idea es de que tú trates de disminuir los riesgos, no lo puedes anular completamente, pero puedes mejorar la forma en que te alimentas. Puedes ver si estás teniendo sedentarismo, ¿no? Que el médico debería rastrearte actualmente sedentarismo. Puedes ver otros factores de riesgo como diabetes o elevación de azúcar, lo que se llama resistencia a la insulina, que ya son estados patológicos y que requieren atención y no esperar a llegar a complicaciones. El peso, la talla, si tienes o no obesidad, si tienes hígado graso, son cosas que deben corregirse porque evitan problemas a futuro. Las enfermedades también como, por ejemplo, tiroides, o en mujeres pasadas ya la edad de la menopausa o mayores de 65 años, estar chequeando osteoporosis para prevenir fracturas o prevenir tener un hueso muy frágil que cuando sufras una caída vienen las fracturas de cadera que desencadenan una serie de complicaciones de salud muy importantes y de gran mortalidad en personas mayores. Tienes un enfoque bastante general de esos pacientes que tiene que determinarse de acuerdo a cada persona. Asimismo, los hábitos como el tabaquismo, el consumo de alcohol, drogas e inclusive el tipo de conducta o vida sexual que llevas porque te expone a riesgo de enfermedades infecciosas, ¿no? Bueno, este es un paneo clarísimo que nos da la idea de que todo arranca desde la historia clínica y por lo general, y existía esto del médico, justamente lo citamos al inicio, del médico de cabecera o el médico general, ya no es tan común. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan común? ¿Y cuál sería el especialista indicado para ir y que realmente sea nuestro médico de cabecera? A ver, no es tan común por algunos puntos, en realidad. Por ejemplo, a nivel público, digámoslo así, la atención primaria en salud, que es en realidad lo que se debería reforzar más que solo la atención de hospitales, precisamente ellos tienen una función de tratar de prevenir enfermedades, de hacer chequeos preventivos, de chequeos en personas sanas y evidentemente tratar de disminuir los riesgos o de controlar estas primeras manifestaciones patológicas que tienes y no esperar que llegue una complicación. Por ejemplo, si sufres de presión arterial o diabetes, cuidarte para no tener complicaciones cardíacas el día de mañana. Ese es un punto. Entonces hay una falla un poco en el sector público y de ahí las personas que no acuden a veces al sector público buscan directamente un especialista porque, por ejemplo, hablan de que tengo la presión alta y creen que es el cardiólogo quien tiene que ver una situación que en normalidad, o el nefrólogo, una situación que en normalidad debería manejarla ni siquiera el médico internista tampoco, que ya es un especialista, obviamente en adultos, sino un médico general, porque la formación con que sales como médico debería ser suficiente para poder atender los casos habituales de hipertensión arterial, detectarla a tiempo y manejarla a tiempo, sin ser casos que a veces pueden ser de difícil control, que ya irán derivados obviamente a un especialista. En adultos, nosotros tratamos obviamente como medicina interna de ser quienes hacemos la realización de este chequeo general y actualmente cada vez tenemos más en el país, ya hace muchos años los tenemos, pero cada vez hay más. Los geriatras para personas de la tercera edad también son obviamente una alternativa inclusive bastante buena van a tener un manejo mucho más especializado en los problemas propios de aquellos pacientes mayores de 65 años en adelante, sobre todo. Entonces yo te diría que un chequeo general desde joven, joven me refiero a un adulto joven, 20, 21 años, comenzarías a hacerlo con un médico internista, lo puedes continuar con el resto de tu vida y probablemente a partir de los 65 años adelante un geriatra también te puede evaluar o sería tal vez una de las especialidades también más adecuadas. Después, el riesgo obviamente va dependiendo de las enfermedades que tengas. Si tú eres una persona que ya sufre hipertensión arterial, que ya tienes algún tiempito con eso, una evaluación cardiológica completa es necesaria.
Las enfermedades van cambiando. Por ejemplo, una persona mayor, una persona de 70, 80 años puede tener ya enfermedades de válvulas cardíacas y obviamente una evaluación cardiológica va a ser indispensable. Entonces dependerá de los riesgos que se van a determinarse a partir de un chequeo general que vas a tener, ¿no? De un médico, en este caso, como yo mencionaba, el internista o eventualmente incluso un geriatra. Y en niños, obviamente, el pediatra, que va a ser el encargado de poder derivar en caso de que sea necesario a un especialista. Sí, esto que estamos hablando es importante porque parecería que es obvio, pero lo obvio no necesariamente se cumple tanto. Sí lo veo más en pediatría, porque evidentemente todos los padres llevamos a nuestros hijos para que tengan un control correcto de las vacunas, medio se enferma y de una pues al médico, pero cuando somos adultos como que tomamos nuestras propias decisiones. Ay, hace 3 años no he ido al oftalmólogo, voy a ir. No sé, tengo un pequeño dolor en el oído, debería ir entonces al otorrino. Es como que nosotros vamos empezando a tomar esas decisiones sin no necesariamente ir a hacernos un control anual. Por eso hago yo esta pregunta, porque entonces en esa historia clínica no solamente estamos viendo nuestros antecedentes familiares y personales, sino que estamos viendo otras partes de nuestro cuerpo con potenciales enfermedades que tal vez no estábamos viendo. Por ejemplo, sí. Perdón que te interrumpa, una cosa importante, obviamente en la mujer además el chequeo ginecológico anual es fundamental. O sea, una mujer no solo su chequeo clínico, con un internista por decir algo, sino un chequeo ginecológico. Y la segunda parte que estabas entrando precisamente es eso, no solo son las enfermedades, sino tu forma de vida, tu calidad de sueño. Eso es importantísimo porque se rastrea o se encuentra bastante apnea obstructiva del sueño, que no es solo que no duermes de manera adecuada, que dejas de respirar durante el sueño, sino que tienes descargas de catecolaminas durante ese periodo que va a causar daño en tu organismo, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, el sedentarismo, la obesidad, tu forma de sueño, tu ritmo de trabajo, tu estrés, no se realiza tampoco de manera, por lo general habitual, un chequeo preventivo o un rastreo de enfermedades psiquiátricas también. Existe mucha depresión, mucha ansiedad o mucho estrés que en caso de no ser manejado de la mejor manera trae repercusiones importantes. Sí, me parece excelente estas últimas dos anotaciones. La calidad del sueño que repercute, tiene como, yo lo veo con dos partes, como lo previo y lo posterior. La calidad del sueño está causada por diferentes factores seguramente que no sabemos si no los hemos determinado, si no vamos a un especialista que nos más o menos dé la ruta de por dónde ir, y también las consecuencias de una pérdida de calidad de sueño, que son innumerables, desde tener un mal día hasta, cambiar los propios hábitos alimenticios. Y de ahí también que un asterisco que pongo yo en esta conversación es el estrés. Y el estrés realmente, ¿qué médico lo mide? Lo pueden medir realmente todos. Yo quiero recordar, no me acuerdo el año, pero sí me acuerdo muy bien una vez que yo fui al dermatólogo y el dermatólogo me hizo toda la cita, me revisó la cara, me revisó la piel. Yo tendría, yo creo, unos 26 años, no sé. Y me hizo todo el chequeo como médico, ¿no? Y después me dijo, ¿y estás teniendo un poquito de estrés? Y solo con esa pequeña pregunta creo que a mí se me aguaron como los ojos. Debe ser que yo estaba pasando por un pico alto de estrés en ese momento, laboral, no lo sé. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas, y ahí como que me recetó otra cosa para tranquilizarme un poco. Y dije, wow, increíble cómo realmente nosotros, o sea, pensamos que vamos por una ruta y la ruta está por otro lado. Y probablemente mi problema de la piel estaba conectándose tal vez con el estrés. Entonces, sí. Vemos muchos problemas digestivos por causa del estrés, problemas también de presiones que son altas, pero que pueden estar mal controladas todavía porque hay un estrés excesivo en esas personas. Lo peor de todo es que creo que la sociedad ha asentado que el estrés es normal, ¿no? Y cada vez en realidad en la parte médica, no solo para los pacientes, sino para los mismos médicos, hay más importancia sobre el estrés que tenemos, ¿no? El estar en situaciones estresantes profesionales que hacen que asimismo tu desenvolvimiento profesional disminuya. Así que es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. No es normal, o sea, parte de tener estrés, hay situaciones estresantes en la vida o situaciones que pueden tenerte un poco tenso, ¿no? Eso es normal también, pero vivir con estrés
No es una situación normal, pero es una situación proinflamatoria además para tu organismo y merece la atención adecuada. Merece que tomes las cartas en el asunto y tratar de buscarlo, la solución, y buscar obviamente el origen y buscar una solución apropiada y saber manejar el estrés y saber mantenerlo a raya para que no te pases pues factura en otras partes de tu cuerpo, ¿no? Correcto. Estamos conversando hoy sobre cómo planificar nuestra salud para el 2024, el año que ya entramos, ya empezamos, estamos corriendo en él. El doctor Jerónimo Casanello nos ha estado hablando sobre la importancia de ir a un médico general que nos haga nuestra historia clínica, de entender cuáles son los antecedentes familiares y personales, de entender también cuál es nuestro entorno. Nos mencionó, por ejemplo, si trabajamos al aire libre o hacemos actividades como deporte y recibimos mucho sol, cómo cuidarnos. Nos habló de la relevancia de, por ejemplo, las mujeres hacernos un Papa Nicolau entre los 25 y 65, de poner en práctica la mamografía en el tiempo correcto, hacer los exámenes mensuales. También nos mencionó sobre la relevancia de hacerse los exámenes de próstata, el antígeno prostático, y después el de los 50, el tacto rectal, a no ser que haya un antecedente familiar importante, y de cómo también revisar, por ejemplo, posterior a los 65 años, temas de osteoporosis, por supuesto los hábitos como tabaco, alcohol, drogas, y nos mencionó algo muy importante que tiene que ver con nuestra salud sexual, y mencionó también la parte de la tercera edad, que es los especialistas en geriatría, pero no dejó de decir algo importante nuestro invitado de hoy, que es el aspecto psiquiátrico. Y aquí me gustaría también detenerme porque no es parte como del sistema de salud, ¿cierto? Pero sí es parte de nuestro plan de salud individual, me refiero. Y cuando hablo del sistema, es el sistema nacional, el sistema público y privado. Entonces, ¿cuáles son los indicios en términos de prevención? Porque cuando me duele, no sé, cuando me duele el estómago, sé que tengo que ir al gastroenterólogo, pero ¿cómo? Y todo el tiempo en el programa trabajamos la salud mental, pero esto ya involucra algo que no muchas veces sus signos son tan fácilmente materializados. Bueno, a ver, en realidad ya desde la parte de salud pública como tal, ya se está comenzando a alertar de que la esfera mental, la salud mental es un componente importantísimo y ya comienzan a existir campañas para la prevención, no solo enfocado en aquellos pacientes que pueden terminar cometiendo una situación de suicidio, ¿no? Y detectarlos y decir que hubieron síntomas de alarma y todo esto. No, sino para el día a día del resto de personas, ¿no? Obviamente lo que más habitual, lo que vamos a encontrar habitualmente son, por ejemplo, los problemas de depresión, que las personas por lo general te van a referir eso, que se sienten tristes, lloran fácilmente. Algunas veces no son tan manifestados de esa manera, sino sencillamente como un desánimo, tienen poca iniciativa para emprender cualquier actividad o poder realizar acciones recreativas inclusive. Y muchas veces son los familiares o los compañeros de trabajo o sus amigos cercanos quienes deben en realidad alertar esta posibilidad y tratar de buscar. Algunas de estas personas conocen que tienen un trastorno obviamente depresivo o de ansiedad, por decir así, entre los síntomas o los estados, digamos, que afectan la salud mental de forma más común, o lo que mencionamos a un momento, mucha tensión, mucho estrés, y sencillamente no entienden que es importantísimo buscar ayuda de forma temprana, obviamente, y sí, con psiquiatras, con psicólogos o grupos de apoyo que puedan ayudar a resolver los mismos. Es decir, es verdad lo que tú dices, la gente tiene dolor y enseguida busca un médico, pero a veces con la parte depresiva dicen, no, llama de pasar, o no tiene lastimosamente la confianza de poder contarlo a alguien por muchos estigmas sociales que pueden existir, o porque a veces no saben exactamente a dónde acudir. Yo creo que sí, la parte de psiquiatría, los psicólogos deben tener cada vez un papel más importante en esto, sin querer yo que se abuse en realidad de fármacos psicotrópicos, ¿no? No, no. Eso también lo vemos en otras sociedades, en cambio, me llama mucho la atención en otro país, de acá de Sudamérica, por poner un ejemplo, que en realidad casi todo el mundo está tomando tranquilizantes y yo creo que tampoco se debe llegar a esos extremos, ¿no? Hay problemas que a veces se pasan de la raya, ¿no? En realidad la idea es que un paciente por problemas psiquiátricos esté lo menos medicado posible. Ya no siempre hay que estar medicado y también entender que muchas veces estados como depresión o ansiedad son transitorios, tampoco son permanentes, no es que el paciente va a tomar medicación de por vida, ¿no? Pero eso sí sería bueno
hablarlo con especialistas para ver exactamente qué oportunidades tienen estos pacientes para buscar ayuda de manera oportuna. Muy bien. ¿Cuáles serían las preguntas? Si tuviéramos que decirle a nuestra audiencia que está atenta hoy escuchando, ¿cuáles serían las preguntas con las que deberíamos irnos después de esta conversación que hemos tenido? ¿Qué preguntas me hago para saber qué tengo que empezar a hacer este 2 de enero en adelante? A ver, yo preferiría iniciar precisamente por lo que acabas de decir. Hemos iniciado el año y dentro de los deseos de muchas personas es tener, por ejemplo, un mejor estado físico. Y esta parte también es prevenir enfermedades, porque muchos van a iniciar el gimnasio, el CrossFit, deportes, etcétera, y suelen hacerlo como que si nuestro organismo estuviera ya apto para realizar una actividad física en gran intensidad. Entonces, prevenir también es prevenir lesiones que puedan ocurrir en gimnasios o personas que precisamente para mejorar su peso, mejorar su estado cardíaco, resistencia física, van a ir a estos lugares y no se hacen un chequeo apropiado, ahí sí tal vez con un cardiólogo, con un traumatólogo, un deportólogo que pueda evitar que vayan a tener lesiones que van obviamente a causar problemas. Entonces buscan un bienestar, es verdad, pero hay que tomar precauciones, no se debe iniciar bruscamente eso, de peor personas obviamente que han estado inactivas mucho tiempo, que tienen excesos de peso, pueden tener complicaciones a niveles articulares y cardiovasculares por lo menos, ¿no? Así que ese dato es importante. Y el resto para cualquier persona es algo que hasta cierto punto es un poco tonto lo que voy a decir, pero si el carro lo chequeas anualmente o periódicamente, por lo menos cada tantos kilómetros tienes que hacer un chequeo básico, imagina tu cuerpo. ¿Ya? Es como lo mismo, ir al odontólogo también forma parte de un chequeo rutinario que se hace cada 6 meses. Bueno, el médico también anda por lo menos una vez al médico al año a hacer un chequeo general si no tienes ningún problema de salud y si tienes obviamente hipertensión, diabetes, cirrosis, etcétera, las enfermedades que tengas, tendrás que ir a las citas que tengan. Eh, Recuerden que, y creo que ya desde un par de veces que hemos podido conversar aquí en este programa, yo vengo recalcando un poco la parte de salud pública, porque no todos tenemos acceso para ir al especialista, al médico o al médico en cualquier momento. Entonces, yo creo que uno de los problemas como sociedad es que tanto incluso la persona que tiene para poder asistir a un médico de manera particular debería preocuparse que en este país la salud pública funcione de manera adecuada, o el seguro social, porque no solo porque estamos pagando ya sea por impuestos o por aportaciones, sino porque eso representa la salud del país, ¿no? Y quienes obviamente tienen la capacidad de poder ir a un médico particular, bueno, lo harán, pero debemos preocuparnos por todos, ¿no? Es lo más recomendable en realidad. Muy bien. Excelente conversación. Creo que nos hemos quedado todos con diferentes tareas de cuáles son los hábitos que tenemos que empezar a tomar, cuál es la ruta que debemos seguir y creo que lo hemos hecho muy bien. Creo que cumplimos con el objetivo de hoy de arrancar dejando el mensaje de que todos, pues, en nuestras manos también está nuestro cuerpo, nuestra salud y que prevenir es posible. Creo que se dijeron cosas muy, muy importantes. El estrés no hay que normalizarlo y ojalá podamos entonces empezar el 2024 con ese propósito bien firme, que el estrés no sea parte cotidiana de la vida de todos, porque lo es, el sistema nos lo pone. Y bueno, yo quiero agradecer por esta conversación porque seguramente a alguien, si no a todos o a muchos, les quedó resonando algo para empezar ya, para planificar sus próximas semanas, en pedir citas, en empezar a agendar y decir, es verdad que yo tengo este dolor crónico y no me lo he visto hace tanto tiempo, lo voy a revisar. Así que muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, un gusto. Si alguien quisiera tener alguna otra pregunta o conversación, ¿nos podrías compartir alguna red social? Bueno, puede ser un teléfono de contacto mejor, que sería el 099-514-6365.